Castilla y León ha sido la única comunidad que ha presentado en el Comité de Expertos del Gobierno una propuesta, una especie de borrador para la desescalada. Uno de los integrantes de la comunidad en ese organismo es el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, con el que ya podemos hablar. Buenas tardes, señor Igea. Hola, muy buenas tardes. Decía usted esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no es el momento para esa desescalada y que para ello se tenían que dar algunas condiciones. Entre ellas, bueno, pues que haya test suficientes, camas en UCIs, incluso daba un dato interesante, que se haga en zonas donde no haya contagios al menos en 2 semanas, entre 7 y 14 días. ¿Hay alguna zona que cumpla ahora mismo esos requisitos? Bueno, depende de lo que consideremos una zona. Tenemos, como saben, un mapa por zonas básicas de salud y efectivamente puede que haya algunas zonas que sí que tengan esas condiciones. Como provincias enteras como tales, en este momento no hay ninguna, porque estamos teniendo casos todavía en todas ellas, pero puede que en algunas zonas de salud y en más de una zona de salud contiguas sí que lo haya. Quiero recordar que hay en Burgos, en Zamora, en algunas provincias tenemos zonas básicas de salud que están sin tener un caso desde hace más de una semana. Ya sé que no va a decir en qué provincias comenzará antes el desconfinamiento, porque se lo han preguntado esta mañana nuestros compañeros periodistas y no ha querido contestar, pero imagino que sorianos y segovianos sí que tienen que ir haciéndose a la idea de que serán quizá los últimos. Bueno, no es exactamente la misma situación en una provincia que en otra. Y una cosa es que hayamos tenido muchos casos en Soria y en Segovia, otra cosa es que la incidencia actualmente siga subiendo. Pero lo importante del desconfinamiento, lo hemos dicho esta mañana y me gustaría repetirlo, no es el cuándo ni el dónde, sino las condiciones. Si no establecemos unas condiciones seguras, lo que tendremos será nuevos problemas. Tenemos que intentar que las condiciones sean lo más seguras posibles y por eso queremos que hayan pasado 7-14 días, porque sabemos que ese es el tiempo en el cual el virus en un asintomático pues, puede manifestarse y es el tiempo en el cual el virus en algunas superficies puede sobrevivir. Tenemos que tener un sistema de detección precoz, un sistema de trazabilidad de los casos, test suficientes, capacidad de confinar, medios para responder. Esas son las condiciones en las que se pueden hacer la desescalada con seguridad. Es mejor hacerlo progresivamente, es mejor hacerlo seguro y progresivamente por zonas, en nuestra opinión, que hacerlo todos a la vez y eso es un poco la base de nuestras propuestas a este respecto. Por lo que pudo pulsar ayer en esa primera reunión del Comité de Expertos, ¿las comunidades tienen las mismas propuestas o unas tienen más prisa que otras en que comiencen las salidas de los hogares? Bueno, yo creo que son situaciones diferentes en las comunidades y que, por tanto, han de ser tratadas de forma diferente. Yo lo que dije ayer, y creo que es en lo que estamos mayoritariamente de acuerdo, veremos a ver cómo va el trabajo al grupo, es hay dos cosas que no pueden suceder, que es ni que cada comunidad haga lo que le parezca, ni que todas las comunidades hagan lo mismo. Lo que hay que establecer son criterios comunes de tiempo, de geográficos, de incidencia, de recursos e ir procediendo según se cumplan esos criterios. Eso es lo que parece más razonable. Sí, también hablaba de que hay que analizar la capacidad de respuesta de Castilla y León por si tuviera que afrontar un posible segundo brote. ¿Tenemos que tomar medidas y estar ya preparados de cara, por ejemplo, al otoño? Bueno, ya las hemos tomado. Quiero decir que hemos tomado muchas de esas medidas ya. Hemos aumentado nuestra capacidad en respiradores, hemos aumentado nuestra capacidad de extender las UCIs. Vamos a tener un stock de material de equipos de protección, vamos a tener un stock también de test rápidos y de pruebas de detección. Yo creo que de esta crisis todos tenemos que aprender muchas cosas y hay cosas que no pueden volver a suceder y si volvieran a suceder, pues sería difícil de explicar. Por Precisamente, tanto, hoy parecía que pedía una reflexión al Gobierno por el hecho de que España tiene los peores datos de mortalidad. Ha dicho textualmente que muchas cosas tienen que cambiar, lo acaba de decir. ¿A qué se refiere en concreto? bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar en cómo enfrentamos las crisis sanitarias, en cómo funciona nuestro centro de alertas, en cómo tomamos las decisiones, en cómo se decide quiénes son los responsables de estas alertas. Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre los sistemas de información. Nosotros en el Congreso lo estuvimos diciendo durante muchos años.
que el gobierno debía de ejercer sus competencias sobre los sistemas de información. Estamos viendo lo importante que es estos días tener un sistema de información útil. Y yo creo que todas esas cosas tienen que cambiar y tenemos que hacer reflexiones sobre el funcionamiento del gobierno central, sobre el funcionamiento de las administraciones autonómicas y también de las administraciones locales, de las diputaciones, de nuestro sistema, por ejemplo, de protección a los mayores, nuestro sistema de residencias. Hay un montón de cosas sobre las que hay que reflexionar y de las que hay que aprender, ¿no? Es decir, que yo siempre lo he dicho, siempre lo decía en el hospital, las cosas te pueden pasar una vez por desconocimiento, porque la situación no ha ido según lo previsto, pero la segunda vez ya es tu responsabilidad. Hablaba de los sistemas de información. ¿Entiende la inseguridad que crea a los ciudadanos que, por un lado, la Junta tenga unas estadísticas de fallecidos, el Ministerio otra, la Carlos III otra diferente, con cifras además bastante más elevadas? ¿Es tan difícil contabilizar las muertes por el COVID-19 y dar datos reales en pleno 2020? Yo lo entiendo perfectamente, pero nosotros estamos obligados a cumplir con lo que se nos pide. A nosotros se nos pide unos datos, se piden a todas las comunidades, que son fallecidos hospital confirmados. Y eso es lo que nosotros damos al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Servicios Sociales nos pide otros datos, fallecidos en residencias con síntomas compatibles y con test positivo. En la comunidad es verdad que ha habido un pequeño malentendido porque se producía una intersección de conjuntos, que decía yo, que es dábamos datos de fallecidos de residencias y no en residencias. Por lo tanto, damos datos de fallecidos de residencias que habían ido al hospital y fallecidos de residencias que habían fallecido en la residencia. Y ahí se producía una intersección entre esos datos que estamos depurando en estos momentos. Yo creo que a partir de mañana los daremos bien. Y luego hay un tercer registro, que es el registro judicial, el registro de los certificados, que es el que utiliza el Carlos III para sus estadísticas de mortalidad. Nosotros estamos dando todos, quiero decir que procuramos dar toda la información y si hay alguna administración pues que se ha esforzado en dar datos claros y en dar todos los datos, somos nosotros. Pero también estamos obligados a dar los datos como nos los pide el Ministerio para que los datos sean homogéneos en todas las comunidades. Si no, los datos no serían homogéneos y no podríamos comparar. Pero yo creo que efectivamente el Estado tiene que hacer un esfuerzo por homogeneizar sus registros y porque sus registros den fe de la realidad lo más fielmente posible. Se origina en esa reflexión que pedía a todos después de esta crisis del coronavirus que estamos sufriendo. Le pregunto a usted, si pudiera echar la vista atrás o dar marcha atrás en esta crisis, ¿qué habría hecho que no hiciera en su momento? Bueno, quizás tendríamos que haber sido más contundentes en algunos momentos en nuestras peticiones. Quizás tendríamos que haber tomado algunas decisiones con anterioridad. La verdad es que nosotros siempre seguimos las indicaciones del centro de alertas. Yo siempre he hablado bien de Fernando Simón, lo conozco de mi pasado en la Comisión de Sanidad y de la crisis del ébola, y yo era una persona por la que siempre he tenido un respeto, pero es verdad que ha habido algunas decisiones que no se han entendido bien. Hay cosas que deberíamos de cambiar, por ejemplo, tener stocks y estar prevenidos para crisis como estas. Una pandemia es una cosa que uno no se espera. Nosotros no hemos vivido estas pandemias. Hemos desconfiado a veces de los centros internacionales por experiencias previas. La experiencia previa de la gripe A generó mucha desconfianza. Hubo una alarma muy grande y al final la alarma quedó en nada. Y yo creo que de todas esas experiencias, pues tenemos que aprender, ¿no? Y tenemos que aprender que el sistema de toma de decisiones muchas veces está muy influido por la política, yo siempre lo he dicho, y que en estos casos las decisiones no deben de dejar influirse por la política, ¿no? Que quien toma la decisión de la alerta, de la alarma, debe de ser un técnico y debe tomarla en el momento que hay que tomarla. Y que la política tiene que estar muy separada a veces de esa toma de decisiones. Eso es una de las cosas que nosotros siempre hemos planteado. Pero si usted me pregunta, si yo todos los días me pregunto si podíamos haber hecho algo antes, haber cambiado, haber tomado una decisión, habernos adelantado, todos los días. Si un político responsable, si una persona que está en una administración ve cómo mueren todos los días decenas, centenares de ciudadanos, y no se lo pregunta, pues es que no tiene corazón. Pues agradecemos su sinceridad. Gracias, Francisco Egea, vicepresidente de la Junta. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.